Con el inicio de este año 2020, el índice de confianza empresarial de las cámaras de comercio entra en un terreno más positivo, o si lo leemos de otra manera, moderan su pesimismo. Desde octubre de 2018, las empresas venían arrastrando cierto desconcierto por las previsiones de desaceleración económica. Aún así, los datos no han dejado de sorprender. El 0,8% que refleja el indicador de confianza empresarial en Canarias coloca a los empresarios de las islas como los cuartos más optimistas de España y contrasta con la caída en el conjunto de España del 0,4%. Pues queremos valorar estos datos con Lola Pérez, que es directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, parece que el arranque de este año comienza con esos aires de optimismo para los empresarios canarios. ¿A qué se debe especialmente? Bueno, pues yo creo que hay que ponerse en el momento, ¿no? Efectivamente, la encuesta se hace en el mes de enero y lo que muestra, como bien comentabas en la introducción de la noticia, es un menor pesimismo que el que tenían en el mes de octubre. En octubre, si todos recordamos, justo acababa de ser la quiebra de Thomas Cook. Había muchísima incertidumbre en cómo podía derivar esta quiebra, qué impactos iba a tener sobre el sector turístico. También teníamos otras incertidumbres como el hecho de que no sabíamos cómo se iba a resolver el Brexit, y bueno, todo eso se ha ido llevando de una manera positiva, ¿no? Se ha podido, bueno, amortiguar en parte o en gran parte lo que fue la quiebra de Thomas Cook, con una recuperación importante de las plazas aéreas perdidas. El Brexit ya tiene una solución, sabemos que va a ser el 31 de enero finalmente, y que además se hará a través de acuerdos bilaterales, que bueno, que habrá que ver luego cómo impactan esas medidas que se vayan adoptando en las economías de los diferentes países, sobre todo de la economía británica, que es la más que nos interesa, y sobre todo su impacto en la libra. Pero ya tenemos realidades, tenemos algunas certidumbres, y eso inmediatamente se transmite a la confianza y por lo tanto a ese menor pesimismo que muestran los empresarios que bueno, venían en esa tendencia de desaceleración de la economía, no solo por la situación económica regional, sino un poco por la coyuntura nacional e internacional que está apuntando en la misma dirección. Bueno, quizá todavía es pronto, estamos iniciando el año, Lola, y en ese sentido no hay que lanzar las campanas al vuelo. Por eso también ese titular que han querido un poco destacar, moderan su pesimismo, ¿no? Sí, efectivamente, no, que no nos podemos ocultar es que estamos en un entorno de desaceleración. Desde el año 2018 la economía crece, tampoco hay que pensar que desaceleración no significa caída, sino al contrario, significa un crecimiento, pero de menor intensidad que el que hemos tenido en ejercicios precedentes. En esta línea lo que nos hace es preavisar de que la coyuntura pues va perdiendo esos estímulos, esos impulsos, y que es necesario adoptar nuevas políticas, nuevas decisiones que permitan seguir estimulando la actividad económica y frenar ese deterioro de la economía, y por lo tanto con ello contribuir también al freno de la generación de empleo, ¿no? de la destrucción de empleo. Y bueno, eso es un poco la situación en la que estamos. Hay otros entornos también que nos están dando más certidumbre frente a hace tan solo unos pocos meses, como es la estabilidad o el tener ya un gobierno funcionando y no solo en funciones. Eso al final pues nos está permitiendo tener capacidad de legislar, tener capacidad de adoptar esas reformas estructurales que aún tiene pendiente nuestro país, y bueno, a ver cómo acontece y en qué medida pues esas nuevas políticas van impulsando el crecimiento económico, que es lo que sería lo ideal, ¿no? Bueno, además un estudio que ha venido a coincidir también con el final de la campaña de Navidad, que no ha sido mala. No, efectivamente, para nosotros además este periodo, como bien comentas, es muy positivo desde el punto de vista económico, porque hay dos sectores fundamentales en la economía del archipiélago que están bueno, en unas épocas muy positivas. El caso del comercio, que bueno, tuvo una campaña de Navidad que podríamos definir como de estabilidad con respecto de la del ejercicio anterior. Yo creo que eso ya es positivo, porque veníamos creciendo de manera ininterrumpida durante más de 5 años. Mantener esas cifras yo creo que hay que ponerlo en valor, y también desde el punto de vista turístico, aunque ha podido perderse algo de visitantes extranjeros, también entramos en temporada alta turística. Sabemos que finales de año, primeros de cada ejercicio, son los mejores meses para el archipiélago desde el punto de vista turístico, y eso todo pues conlleva también a una mejora en las expectativas de negocio de las empresas, ¿no? Quizá por eso también nos
diferenciemos un poco en este estudio de otras comunidades autónomas y que seamos, o Canarias sea la cuarta comunidad autónoma con ese mayor optimismo, señora Pérez. Efectivamente, hay un tema estacional, ¿no? Como bien apuntas, que bueno, este indicador de confianza que recopila los datos tanto el INE como el Instituto Canario de Estadística no desestacionaliza el dato, por eso tenemos que tener muy en cuenta cuando se hace la encuesta. El caso de Canarias para nosotros es un buen momento, por eso nos situamos por encima de la media nacional, que como bien apuntabas había experimentado un descenso de la confianza del 0,4%, quiero recordar, y sin embargo otras comunidades que encuentran una situación contraria a la nuestra, como es el caso de Baleares, se posiciona a la cola del país porque realmente para ellos esta temporada baja totalmente la actividad turística, ¿no? Usted hacía mención precisamente a que hay un gobierno, esto genera algo de estabilidad, sobre todo en la confianza de la economía. En cualquier caso, una de las primeras medidas adoptadas es la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros. ¿Le ha sorprendido la rapidez con la que se ha dado un consenso entre el gobierno y los agentes sociales? Bueno, parece que ya se estaba negociando hace unas semanas antes de que se configurara el gobierno, y yo creo que lo importante de esta medida, bueno, en sí es la subida a la que se ha llegado pues de 50 euros con respecto al año anterior, pero lo que se ha visualizado de recuperar el diálogo social. Yo creo que ese es el mayor impacto y que afecta a esa confianza de la que venimos hablando. El que haya un acuerdo entre los agentes sociales para acordar esa subida es lo más positivo, ¿no? Porque al final transmite, bueno, esa capacidad de dialogar, de llegar a consenso y de que todas las medidas que se adopten, tanto en materias salariales o en cualquier otro tipo de ámbito económico, pues se hagan desde el diálogo y desde una puesta en común de las mismas, y siempre, desde luego, es importante en estos momentos de desaceleración económica, pues que se evalúen el impacto de todas esas medidas y se adopten con muchísima prudencia para generar los efectos que las mismas puedan producir, pero desde un punto de vista positivo y no tanto negativo en cuanto a lo que pueda ser los costes para las empresas o la propia actividad y la dinámica empresarial. Hablando del coste para las empresas, Lola, en los últimos días ha alertado por parte de la Cámara de Comercio que no todas las empresas van a poder asumir el coste que les supone la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, efectivamente, estas subidas, desde luego, no es una subida lineal, ¿no? Que al final, pues bueno, dependiendo del tipo de empresa de la que estemos hablando, pues va a tener una capacidad de ser asumido mejor o peor, ¿no? A nadie se le escapa que el tejido productivo del archipiélago está conformado mayoritariamente por autónomos, por pequeñas empresas, en su gran mayoría del sector servicios, donde bueno, los salarios, como todos sabemos, pues no tienen ese nivel tan alto como pudieran ser actividades relacionadas con el sector industrial o un sector tecnológico más avanzado, y en ese sentido, bueno, pues probablemente sean nuestras empresas las que noten en mayor medida esta subida, y habrá que ver si esta subida es asumible, porque lo importante de subir los gastos para las empresas es que las mismas puedan aumentar sus ingresos para compensar esta subida de gastos y no entrar en una situación de déficit o de posible riesgo de supervivencia de las mismas, ¿no? Ajá, pero esto no implica también al mismo tiempo que se active el consumo. Sí, efectivamente, al final en economía hay que buscar los equilibrios, ¿no? Y desde luego una política de subida salarial mejora el poder adquisitivo de la familia y estimula su capacidad de consumo. Lo que comentábamos, ¿no? Cualquier medida hay que evaluarla y mirar, pues desde el punto de vista del consumo es positivo, mejora ese poder adquisitivo, pero también lo más importante en estos momentos es que no se pierdan puestos de trabajo, ¿no? Y ahí hay que ver en qué situación está cada una de las partes y buscar ese aumento en la medida que sea posible, y siempre que ni suponga una pérdida de puestos de trabajo, ni suponga una pérdida de poder adquisitivo, ni una pérdida de calidad de vida para los trabajador, por supuesto. Hablando precisamente de generación de empleo, ¿manejan alguna previsión de cara a este año 2020 en cuanto a la creación de puestos de trabajo o destrucción de puestos de trabajo? Bueno, ya mañana sale la encuesta de población activa del cuarto trimestre, vamos a ver qué balance final nos da el conjunto del ejercicio 2019. Ya la encuesta de población activa del tercer trimestre pues apuntaba a alguna subida de la tasa de paro y también un frenaje
frenazo en cuanto a lo que era la creación de empleo. Ahí ya nos empezamos un poco a preocupar y por eso también desde el sector empresarial pedíamos esas medidas de estímulo a la actividad económica, de inversión productiva que frenaran esta destrucción de empleo. Y bueno, habrá que ver cómo va evolucionando esa desaceleración de la economía, pero lo que se apunta es que la creación de empleo pueda frenarse con respecto a lo que ha sucedido en los últimos años, donde se ha creado muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, y si tenemos que hablar de sectores, quizás sea ese el de la construcción, el sector en el que depositaban todas las esperanzas a la hora de generar puestos de trabajo, pero parece que no acaba de despegar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el sector de la construcción es un sector intensivo en mano de obra, es un sector que ha sufrido muchísimo a lo largo de esta crisis. Hace 2 ejercicios empezó a recuperar algo de actividad, dentro de que estaba en una situación muy delicada porque había perdido prácticamente toda la actividad que tenía antes de la crisis. Empezó con algunas obras que, sobre todo el sector público, a estimular la actividad económica, pero la parálisis estatal provocó también una parálisis del sector. Claro. Estuvimos casi 2 años con un presupuesto prorrogado, no llegaban las transferencias del Estado y muchísimos proyectos de inversión, no solo para obra nueva, sino para rehabilitación, para infraestructuras educativas y obras hidráulicas. Pues muchísimos proyectos que estaban en la agenda canaria han quedado frenados y por lo tanto también han arrastrado este sector. Confiemos, aunque ahora tenemos ya un gobierno funcionando, que se activen esos presupuestos, aunque todavía estamos hablando de una visión a 6 meses, ¿no? La verdad que pensaba que iba a salir antes los presupuestos del Estado, pero parece que todavía la previsión es que salgan en el verano, pero que los anticipos de la financiación autonómica puedan ir llegando, se puede ir activando esa agenda canaria y todo eso dinamice la actividad económica. Además, también otro aspecto fundamental, que no solamente es por recursos económicos, la parálisis que existe, sino también por el gran colapso administrativo que hay. En ese sentido, las empresas sí que ya reivindican con mucha urgencia que se desbloquee todo lo que es la maraña burocrática, se agilicen los tiempos, porque está frenando mucho la inversión privada y puede cambiar el ciclo económico y perder una oportunidad. Bueno, pues ya tendremos tiempo de ir analizando cómo va evolucionando este año 2020. Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Gracias. Buenos días. Buenos días.